A Jesús se le acercaron personas de diferentes procedencias de la sociedad. Por ejemplo, se acercaron a él pescadores. Para ese tiempo, una profesión donde se generaban recursos. También personas de prestigio como médicos. Y sabes que no se escapó que también llegaran a Jesús funcionarios públicos. No exactamente para buscar votos o un favor de él, hubo algo que los acercaba. Dentro de esa gama de personas que fueron al pasar los años acercándose a él, hubo también padres de familia. El caso particular de aquel hombre que tenía un hijo enfermo, o también de aquella dama que tenía una hija casi al borde de la muerte, y ustedes recuerdan a Jairo, que también su hija estaba tan grave que murió y Jesús se acercó para resucitarla. Ahora, al leer, también observamos que se acercaron a él gente rica. Entre esas personas adineradas se encontraba un hombre oriundo de Arimatea llamado José. De este señor y la relación con Jesús, porque desarrollaron una conexión muy profunda y una relación de imitar de ellos o de esa relación, es que he tomado o me inspiré para desarrollar este tema que he titulado Un hombre rico. Leeré para ustedes en Mateo 27 y dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Señores, este caballero, José de Arimatea, no era un amigo superficial. Tampoco llegó a ser un simpatizante que lo seguía de lejos. Es curioso que la Escritura nos deje ver que no solamente se llamaba José, tampoco que de dónde venía o de dónde era él, sino que el escritor Mateo profundiza un poco con su lupa y nos permite observar que era un hombre adinerado, un hombre que tenía riquezas. Y ese hombre desarrolló tal compromiso con aquello que Jesús pudo enseñarle a él, que llegó a ser uno de sus discípulos. Esto me deja ver o me permite entender junto con ustedes que José de Arimatea llegó a tener identidad. Sí, señores, todos sabemos que la identidad es importante en el desarrollo de la vida de una persona. Cuando logramos tener identidad, hay una cantidad de falencias o debilidades que van desapareciendo y a cambio de ellas llegan fortalezas. Pero es importante también que una persona pueda tener identidad con aquello que cree, con aquello con lo cual se compromete. Entonces, José fue una persona que entendió que él no era solo alguien creado para hacer riquezas. Cabe notar que dentro de esa gente rica como José que se acercó al Señor, ellos lograron entender que Jesús no era la persona que quizás les iba a quitar aquello que tenían, sino que por el contrario, Jesús traería a sus vidas aquello que también les faltaba. Entonces José dijo: en mi identidad, al darme cuenta quién soy y para qué fui hecho, fui creado, él dijo: yo no solo fui creado para hacer riquezas. Hubo algo que le dio identidad y por eso él evolucionó hasta establecerse como un discípulo de Jesús. Es así como entendemos que José de Arimatea aceptó ser formado por él.
Eso es discípulo, eso es disciplina, eso es permitir procesos de vida correctos, coherentes. Él aceptó ser formado por él y por ende José de Arimatea, permítanme decirlo así jocosamente, era parte de la nómina, era parte del equipo de Jesús. Interesante que un hombre rico como él, y quizás lo más seguro es que estoy hablando a damas y a caballeros que son ricos, prestantes, y a muchos de los que me están viendo, que estoy seguro, producto de conocer a Jesús mañana o pasado, también serán gente muy próspera, gente muy prestante, como lo llegó a ser José de Arimatea. Y que podamos ser parte del equipo más prestigioso de la tierra, la iglesia, que tenemos un mensaje para comunicar, para entregar, y es obviamente llevar las buenas nuevas del Evangelio. Pero ¿qué otra cosa, haciendo énfasis en mi tema, en esta ocasión, un hombre rico, haciendo énfasis de eso, qué otra característica desarrolló este hombre rico llamado José? Él lideró el proyecto Cuerpo. Yo sé que existen muchos proyectos y en varios de ellos quizás estás involucrado. Proyectos de ayuda social, proyectos de salud, preservación de la flora, de la fauna, proyectos que tienen que ver con temas mundiales, con temas locales, proyectos. Pero para ese instante, para ese contexto en que José se encontraba, y era rico, y también era discípulo de Jesús, y tenía identidad, él dijo: muchachos, tengo un proyecto, lo voy a llamar, permítame decirlo así, Proyecto Cuerpo. ¿Cómo así Proyecto Cuerpo? Miremos cómo dice San Juan. En uno de sus capítulos dice, a partir del versículo 38, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido sepultado ninguno. El Evangelio de Mateo nos cuenta que ese sepulcro nuevo era de José de Arimatea. Y aquí vemos a José haciendo sinergia con Nicodemo, hombres prestantes, hombres ricos, hombres de muchos recursos que estaban allí para desarrollar el proyecto Cuerpo. Quizás para otros no fue tan interesante. Ustedes y yo no observamos a Pedro, tampoco observamos a Juan, a Lucas, a algunos de ellos interesados en reclamar el cuerpo del Señor. ¿Sabes que esa es una función específica donde el ente del empresario, de la persona que tiene una mentalidad organizacional, puede llegar su mirada y observar? A muchos de ellos, bueno, a Juan fue el que llegó más cerca y estuvo ahí a metros de la cruz, pero ninguno de ellos tomó la iniciativa que tomó José de desarrollar el proyecto Cuerpo, tremendo proyecto que desarrolló, que ideó y desarrolló este hombre llamado José de Arimatea, este hombre rico, el proyecto Cuerpo. ¿Sabes qué hizo este hombre? Él habló con Pilato, se acercó, las conexiones de hombre prestante, las conexiones que tenía con personas de gobierno le daban para eso. Él dijo: un momentito, yo tengo el teléfono privado y personal de Pilato, lo voy a llamar para que me conceda un favor.
Y habló con Pilato para decirle: mira, Pilato, no voy a entrar en detalles, pero ese hombre que fue crucificado es para mí alguien que significa demasiado. Es mi mentor, es mi líder, es mi coach personal, es un hombre que me ha formado. Yo no puedo dejar el cuerpo de él, y por eso, después de hablar de Pilato, pidió el cuerpo. Por eso llamo Proyecto Cuerpo. Pidió el cuerpo. Y dice la escritura que Pilato le concedió, dijo ok. Entonces dice que tomó el cuerpo. Una cosa era pedirlo y luego irse, pero también tomó el cuerpo de Jesús. O sea, se apersonó, se acercó y agarró el cuerpo del Señor. Tomó el cuerpo del Señor para hacer un proceso de vida con Él, un proceso de honra, un proceso de dignificar la vida de su líder. Y por último, dice que envolvió el cuerpo. Él y Nicodemo envolvieron el cuerpo. Aparte de eso, trajeron 100 libras, como 100 libras de perfumes. No era un perfume así de dólar, no, era un perfume muy costoso, compuesto de mirra, de aloes, de esencias extremadamente finas, y embalsamaron el cuerpo. Mira toda la importancia que ellos le dieron al cuerpo de Jesús, al cuerpo del Señor. Justo a esta altura de mi conferencia, estimados amigos que han llegado a este contenido, cabe una pregunta, y es la siguiente: ¿cuál es el cuerpo de Jesús hoy? ¿Cuál es el cuerpo de Jesús en este tiempo, en esta época? ¿Cuál es? Te preguntarás, y yo quiero sumar a esa respuesta o traer luz para que resuelvas esa inquietud si la has tenido allí en tu corazón. San Pablo nos dice de la siguiente forma, hablándole a la iglesia de Éfeso: porque el marido es cabeza de la mujer, y mira cómo dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, frente a la pregunta, ¿cuál es el cuerpo de Cristo, de Jesús hoy? La gran respuesta es la iglesia. La iglesia de Cristo. Ese es el cuerpo de Jesús el día de hoy. Toda persona que en el globo terráqueo haya sido lavada por la sangre de Jesús, perdonado sus pecados y haya venido al arrepentimiento, a conocer al Señor, esas personas somos parte del cuerpo de Jesús, la iglesia. Y permítanme, por favor, ir cerrando con dos preguntas que yo considero deberían ser parte de nuestra agenda para los siguientes días. Preguntas que hay que responder de manera personal, y que te animo a que le dediques el tiempo necesario y que puedas responderte personalmente a esas preguntas. La primera pregunta es esta: ¿tienes identidad con el cuerpo de Cristo? José de Arimatea, aunque era un hombre muy rico, aunque era un hombre conocido, José de Arimatea tuvo identidad con ese cuerpo, con Jesús. ¿Tienes identidad con la iglesia? ¿O por el contrario, eres una persona que permanentemente te expresas de manera despectiva de la iglesia? La iglesia, su cabeza es Cristo, y Él es perfecto, y su cuerpo está compuesto por todos, entre ellos los que de alguna forma lideramos. No significa que seamos perfectos. Sé que las imperfecciones de aquellos que hemos sido puestos en un liderazgo son las que quizás te han hecho dudar de la eficacia o de el aprecio que debes tener por el cuerpo. Pero recuerda con claridad
que Cristo, que Jesús es la cabeza de ese cuerpo y que la iglesia es ese cuerpo. Yo quiero invitarte a que tengas identidad con ese cuerpo. Y la segunda pregunta es esta: ¿usas tus fuerzas para el cuidado de ese cuerpo? ¿Por qué digo las fuerzas? Porque la Escritura dice en Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo amarás con toda tu mente y lo amarás con todas tus fuerzas. Y cuando hablamos de fuerzas, hablamos de las fuerzas económicas. La economía es una fuerza. Y José, cuando se comprometió con Jesús, él lo hizo con todas sus fuerzas. Él usó su influencia, él usó sus recursos. También él puso el sepulcro nuevo. Él dijo: mi maestro no puede ir a un sepulcro donde hayan sido sepultados otros. Yo voy a honrarlo poniendo su cuerpo en un sepulcro nuevo. Señores y señoras, estimados amigos que han llegado a este contenido, por lo cual aprecio enormemente el tiempo de ustedes. Hoy Jesús no necesita una tumba. Tampoco Jesús necesita unas libras de perfume. Hoy Jesús, o sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita hombres y mujeres como José de Arimatea, que pongan el hombro frente a los compromisos que hay. Hombres y mujeres como Pedro, que ganen a 5,000, que ganen a 3,000. Hombres como Juan, mujeres como Juan, que sean la expresión del amor de Dios. Personas como Pablo, osados, que pasan las fronteras, que tienen sabiduría y osadía para hablar de Cristo, porque Pablo dice: he tenido hambre, desnudez, he estado en peligro, he estado en escasez, en todo y por todo estoy acostumbrado. Era una pasión que le acompañaba, porque él tenía identidad con el cuerpo. Señores, este es el tiempo de nosotros ser entendidos y comprender que Jesús necesita personas así, de esa calidad, personas con entrega. Si sabes tocar, entonces tocas. Si sabes aconsejar, aconsejas. Si sabes ayudar, ayudas. Si tienes influencia, lo haces. Si eres una persona, un influencer, si eres una persona de alta sociedad, usas todo lo que tienes a tu alcance para honrar el cuerpo. Pero escúchame bien, también ese cuerpo necesita que lo honres con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus primicias, con tus recursos, que compres terrenos, que construyas auditorios, que pagues proyectos para predicar el evangelio a través de la radio, la televisión, que ayudes a dotar los auditorios de toda la comodidad para que los niños sean enseñados, los jóvenes, los misioneros sean preparados y los proyectos para hablar del evangelio nunca se detengan. Para eso es clave un hombre, una mujer rico. Por eso mi tema, un hombre rico, porque se necesitan personas de esa calidad, personas con ese estirpe, personas con esa visión y con ese compromiso de decir: jamás, hasta el final de mi vida, yo voy a caminar de la mano con Jesús y voy a identificarme con Él de tal forma que todo lo que soy y lo que tengo lo comprometeré con lo que Él es. Padre, yo quiero darte gracias por todos mis amigos que han recibido este contenido. Muchos de ellos ya son hombres y mujeres ricos, prestantes, prósperos. Dales entendimiento. Acompáñalos, protégelos de secuestros, de sobornos, protégelos, Señor, de extorsiones, de enfermedades que acaben su economía y sus vidas. Protégelos, acompáñalos y cuídalos. Pero, Señor, hay una cantidad de gente que me escucha, que aún no son ricos, pero tú, Señor, los llevarás de menos a más cada día. Devuelve multiplicado el amor y los recursos con que ellos respaldan tu obra, Padre. Esto lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Para mí, un honor llegar a ustedes y poder sumar en sus vidas. Esto es Free Life BGA, desde aquí de Bucaramanga, originando para todas las familias a quienes apreciamos de manera muy particular. Un abrazo.